tarde está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar: llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café entre Amigos. La 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 la. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Café entre Amigos. Otro viernes que vamos a compartir con vos. Bien, vamos a ver cómo comienza con el programa, Ana, ¿sí? Segundo programa de este 2019. Y vamos a encontrar a la gente. ¿Qué tenemos preparado para esta noche? Esta noche vamos a estar hablando de neurociencias. ¿Escuchaste alguna vez hablar de neurociencias, Ale? La verdad que sí, ahora, en estos últimos tiempos. Si hacemos memoria, 20 años atrás. Es un tema nuevo, ¿no? No se escuchaba. Sí, no se escuchaba. Bueno, referente, obviamente, neurocientífico como Facundo Manes, que en el vocero, digamos. Sí, como que puso de moda el tema, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, esta noche va a estar con nosotros Claudia Samper. Ella es coach ontológica, especialista en neurociencias. Es la directora de Alquimia, así que en un ratito va a estar con nosotros justamente hablando de este tema. Ana, imperdible la nota, ¿eh? Hay muy que prestar atención. Muy interesante. Bien, como siempre, Ana, cardio, salud. Este espacio que está dedicado a la salud está obviamente supervisado. Quien va a estar aquí presente, el doctor cardiólogo Juan Pablo Peirón, ¿no? Que nos va a hablar sobre el corazón de los niños y jóvenes, cuáles son las patologías que se presenten y qué recursos y qué cuidado tenemos que tener, ¿verdad? Así es, así es. Así es. Bien, vamos a ver comienzo con el programa. Tras la pausa comenzaremos con Café entre Amigos. Ya veremos. El proyecto educativo del Instituto Marcelino Champagnat se constituye en una propuesta generadora de una nueva escuela. El bachiller con orientación en lenguas propicia la construcción de ciudadanos participativos, cimentada en un conocimiento reflexivo del lenguaje que habilite el acceso a campos culturales diversos, variados y desafiantes. Asimismo, alienta la continuidad de estudios superiores y abre un camino hacia el mundo del trabajo y los negocios. Educamos desde la presencia, estando cerca, con alegría, alentando a crecer y actuando con libertad, dando tiempo desde la cordialidad y la previsión, desde la sencillez, buscando siempre la esencia y no la apariencia. Intentamos no solo desarrollar conocimiento a través de cada uno de los contenidos específicos, sino también enseñarles a aprender a trabajar en equipo, a comunicarse y a aceptar responsabilidades. Trabajamos a favor de la participación y creatividad en el proceso de aprendizaje, ayudando a los alumnos a tener confianza en sí mismos. Consideramos al alumno como actor central en el proceso enseñanza-aprendizaje, asumiéndose como protagonista activo de su crecimiento educativo personal y grupal. La educación física y el deporte serán protagonistas en la vida del estudiante. Estas actividades no se orientarán solo a los alumnos con aptitudes deportivas destacadas, sino que involucrarán a todo el universo de nuestra institución.
Desde la perspectiva docente, enseñar supondrá atender las inquietudes presentes y generar nuevas, promoviendo situaciones en las que los estudiantes puedan pensarse a sí mismos y proyectarse al futuro. Los viajes de estudios, salidas educativas y campamentos son excelentes medios para que nuestros jóvenes aprendan a aprender desde la vida. Propiciamos una pedagogía desde y para la solidaridad. Educamos a nuestros jóvenes desarrollando así su apertura hacia los otros, en el hábito de compartir su tiempo, su talento y sus capacidades. Primer bloque de Café entre Amigos y es momento de presentar a una de las invitadas de esta noche. Nos visita Claudia Samper, directora de la consultora Alquimia, coach ontológico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, ¿ustedes? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo te va, Claudia? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Vamos a dar comienzo hablando sobre las neurociencias. ¿Qué son las neurociencias? Bien, las neurociencias en realidad vinieron para facilitarnos la vida, en realidad. No me digas, ¿sí? Llegó un momento donde distintas ramas de los biólogos, antropólogos, neurocientíficos se juntaron y dijeron, bueno, ¿por qué no bajamos a tierra los conceptos, lo que significa el cerebro y empezamos a trabajar los cerebros sanos? No solamente a ir hacia los cerebros desde la clínica, sino desde, bueno, a ver cómo funciona el cerebro. Y ponen el ejemplo de, bueno, hoy en día tenemos un teléfono celular de pronto y todas las funciones que tiene el teléfono celular y de pronto uno solamente si lo utilizamos para hablar o para enviar WhatsApp, estaríamos sumamente limitados. Bueno, así es como nos movemos en nuestra vida, con esa limitación sin conocer todo lo que nos trae el cerebro. Y el cerebro, al empezar a conocerlo, podemos entender desde dónde vienen nuestras acciones, nuestras emociones, qué es lo que lo genera, por qué viene un estímulo y genera tal o cual emoción, cuál reacción, los pensamientos. Dentro del cerebro tenemos tres sistemas: el sistema primitivo, que es el de origen, el de la supervivencia, Es de la evolución de la humanidad, ¿no es cierto? Exactamente, sí, el primitivo. El reptil, como quien dice. El reptílico lo dicen también, exactamente. El que nos avisa de pronto, cuidado con cruzar la calle, el peligroso. El que nos dice, zona desconocida es una amenaza, por acá no, y enciende una luz de alerta. Por eso también que los seres humanos muchas veces no vamos a los cambios o le tememos, el pánico, ese salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque el cerebro te avisa que es una zona no conocida y como zona no conocida lo toma como una amenaza. Y quiere ahorrar energía. Y quiere ahorrar energía, ¿no? Él, como está en modo supervivencia, evita fatigarse. Entonces, desde ese lugar también es que funciona nuestro cerebro. Luego tenemos el sistema emocional o mamífero, y luego el neocórtex, donde también están los lóbulos prefrontales, que es el más moderno, por así decirlo, que ahí está la parte reflexiva, ejecutiva, que es el que donde nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de las emociones para convertirlas en sentimientos y de esa manera poder gestionarlas. Este cerebro racional evoluciona a lo largo del tiempo, exacto, ¿cierto? Fue uno de los cerebros que más evoluciona. Y la parte límbica, que es la parte de sentimiento, evoluciona también un poco y que hoy por hoy se está notando, ¿no? Sí, sucede que tenemos que reeducar al cerebro. Está bien. Hoy el cerebro lo tenemos que explicar y contar que ha evolucionado. ¿Por qué? Porque con este método inicial de supervivencia y de ahorrar energía, él siempre se queda en ese lugar. Por eso es que es tan interesante las neurociencias, para poder hacer conscientes nuestras emociones y de esa manera poder gestionarlas y habitarlas desde otro lugar. Que no significa reprimirlas, no pasa por el lugar de reprimirlas, sino yo sé y las identifico, sé dónde están, para que de esa manera sepa cómo actuar y cómo accionar sin que esa emoción me secuestre. Está bien.
¿podemos estar, digamos, supervisado y es una manera de controlarlo? Porque constantemente está el cerebro, ese cerebro reptil, constantemente lo está dominando, ¿puede ser? Y hay que generar el hábito. Con ejercicios puntuales, actividades puntuales que hace el cerebro. Y tendríamos que hay actividades para generar nuevas redes neuronales. A través de la neuroplasticidad se ha puesto de manifiesto que nuestro cerebro puede ir modificando todo lo que nosotros nos propongamos. ¿De qué manera? Generando nuevas redes neuronales. Es decir, las neuronas que de pronto están silenciadas o apagadas dentro del cerebro, a medida que nosotros empezamos a generar un hábito y hacemos consciente, suponte, una emoción, se empieza a generar una nueva red neuronal. Una vez que está formada, que se supone que aproximadamente 21 días lleva de ser creada una nueva red neuronal, generando el hábito constante todos los días, entre 21 días, algunos dicen un poco más aproximadamente. A partir de ahí ya se genera el automático, ya empieza entonces a accionar el cerebro de manera automática una vez que está generado el hábito. ¿Qué pasa? Por ejemplo, sí, no me gusta caminar. Bueno, me voy a obligar los primeros días, los primeros 21 días va a ser una obligación y después ya el cerebro se genera el hábito. Primero igual tendríamos que ahí ver por qué no te gusta caminar, cuál es el estímulo que te lleva a decidir desde ese lugar, del no querer, cuáles son los estímulos que te despiertan esa realidad de no querer salir de tu casa y caminar. Pero ahí ya entraríamos también por el coaching, ahí ya del saber para qué tomas las decisiones que tomas, dónde están tus compromisos, cuáles son tus compromisos y en base a eso las decisiones que tomas. Está bien. Herramienta como PNL, ¿no es cierto? Programación neurolingüística. También podemos transformarlo y eso nos sirve para generar el hábito, ¿no? Exactamente. ¿Puede ser, Claudia? Sí, recordemos que somos seres lingüísticos y como seres lingüísticos nosotros creamos a través del lenguaje. Bien. Creamos mundos, creamos realidades a través del lenguaje, de lo que decimos. Y lo que hace la programación neurolingüística es, a través de técnicas propias de la PNL, es reprogramar toda esa conversación que nosotros traemos de limitaciones. El no puedo, si alguna vez te dijeron sos vago, sos inútil, no puedo, no porque estoy grande, no porque soy mujer, no porque ya estoy gordo, no porque se me pasó el tren. Entonces son conversaciones que de pronto nos limitan. Esas marcas que recibimos por ahí de chicos, que ni sabemos cuándo. Primera programadora neurolingüística, ¿quién puede ser? ¿La mamá? Y la mamá. ¿Puede ser? El entorno familiar. Hasta los 7 años es cuando tanto la mamá como el papá trabajan sobre eso, ¿no? Por eso es que también se trabaja hoy desde el mensaje, desde lo positivo y no desde lo negativo. Por ejemplo, no decirle a nuestro hijo sos un vago. Primero que el sos ya tiende a etiquetarlo y a sentenciarlo. Claro. Que era muy cómodo. Muy cómodo. Entonces, sos vago, sos burro, es terrible. Es tremendo. Y el daño que ha generado y que genera, porque además, ¿cuál es la idea? Empezar a generar un cambio en nuestra lingüística también. Tiende a ser un poco desordenado en las tareas del colegio. Porque cuando sos un vago, ya lo etiquetamos en todo su ser. Ya tomamos el ser de la persona. En cambio, tiende a olvidarse de pertenencias en la escuela. Entonces eso es una cosa, suponte. Ya vamos cambiando el lenguaje. Y a la hora de hablar con nuestros hijos, no decirle desde el lugar de sos un vago, sos un irresponsable, sos un inútil, sino desde si vos podés. Séntate, tenés la capacidad para hacerlo. Positivo. ¿Y por qué no lo hace también, no? Sí. Llegar al fondo, ¿por qué el chico no hace? No hace la tarea o pierde las cosas, no cuida lo que tiene. Debe haber una razón también. Siempre hay un reclamo de fondo. Y en ese sentido, ellos se manifiestan muchas veces desde ese lugar porque es donde nosotros de pronto nos descolocan como papás a la hora de la falta de hacer tareas o de la desobediencia, y por ahí creemos que quitándole la Play o el celular eso ya va a cambiar y no es así. ¿Y por qué? Y le saqué la Play, le saqué el celular y lo mismo sigue con la misma actitud, y porque no es ese el reclamo.
Ahora qué bueno estos espacios, ¿no? Para conocer, porque esto también te da herramientas como papás, también te puede llegar a servir para educar a tus hijos. ¿Qué pasa con las comparaciones, Claudia? Las comparaciones entre los chicos, puede ser entre los hermanos, compañeritos. Sí, las comparaciones son tremendas. Son terribles. Por eso nosotros siempre hablamos de ser la mejor versión, pero la mejor versión comparado con uno. Porque cada uno sabe cuál es su propio 100%. Y porque además, trayendo un poco esto de las neurociencias, hoy se ha manifestado que en cuanto a la inteligencia ya no es saber las tablas de memoria o escribir excelentemente un cuento, una narración. Hoy existe la teoría de las inteligencias múltiples, donde se manifiesta a través de las neurociencias que todos somos inteligentes en algún área. Claro. Entonces desde ahí es donde tenemos que trabajar, de potenciar ese talento dependiendo del área, el área corporal, el área vocal, el área lingüística, el área de los números. Entonces desde ese lugar... Fundamental en la educación. Tremendamente. En el colegio. No todos son buenos para matemática, capaz que son buenos para lengua. Bueno, tiene que ver también con los perfiles, ¿no es cierto? Claro. La parte visual, algunos son auditivos. Digo, la educación también se tiene que adaptar a estos tipos de cambios, ¿no? Porque no para la enseñanza en sí, es para todos iguales. Hoy tenemos que entender que las aulas son heterogéneas y no mujeres. Están trabajando mucho sobre eso. Entonces, exactamente, estamos trabajando desde las aulas heterogéneas. Nosotros también tenemos programas para las aulas, en donde, como bien dijiste, Alejandro, el tema de que uno aprende, está el que aprende desde lo visual, desde lo auditivo o el kinestésico, claro, que es el que hoy dicen el que molesta. No, aprende moviéndose. El kinestésico es el que constantemente necesita moverse, caminar, tocar algo, manifestar algo desde el tacto, y es la manera en la que aprende. ¿Pero qué decían antes, Claudia? Sí. No, mala conducta, no, la verdad es que este chico no presta atención, entonces lo vamos a tener que cambiar o lo echamos del colegio. Digo, qué grado de ignorancia, por Dios, y no conocer estos temas, ¿no? Sí. Era terrible, ¿no? Y era así. Sí. Ahora hay como una contención teniendo en cuenta estos temas y se está trabajando mucho y eso es bueno. Totalmente. Bueno, se lo decía Einstein cuando decía si evaluamos a un pez de cómo trepa el árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un inútil, ¿no? Entonces, y bueno, y hay una imagen donde hay un pez, un mono, un elefante, etcétera, etcétera, y bueno, y trae esta frase. Entonces, qué interesante entender que todos somos importantes, interesantes e inteligentes para un área, para un dominio. Y que el hecho de que de pronto no tengamos todas las habilidades para otro dominio no nos hace menos inteligentes o no inteligentes. ¿Me explicó? Sí, sí. Entonces desde ese lugar es que me parece que tendremos que trabajar. Y otra de las cuestiones que tenemos que trabajar también mucho desde el área educativa es aprender a compartir y no a competir. Mientras siga este sistema de competencia... ¿Qué competencia es mala? La competencia es mala si yo lo veo desde los números. La competencia si yo empiezo a ver que yo tengo un 9, la del lado no me puede sacar la bandera, así que voy a hacer todo lo posible. Y eso genera una competencia muy cruel y muchas veces genera mucha frustración en los chicos, que la frustración es buenísima, pero no la sabemos manejar. ¿Cómo se puede revertir eso? Y en realidad haciendo que la competencia sea productiva, ¿no? Entendiendo primero que la competencia tiene que ser con uno mismo, no con el compañero. Eso es bueno, sí, es cierto. No solo la competencia en lo educativo, porque estoy pensando en los adolescentes, en especial en las adolescentes, la competencia en lo estético, en el cuerpo, que ella está más flaca, que ella está más gorda, es más linda, más fea. Es terrible eso. Sí, pasa que, bueno, venimos también de una cultura donde a las mujeres nos han disociado tanto que al no estar en eje con todo nuestro ser como mujeres, con nuestra identidad y con todo lo que somos realmente, ha hecho que hemos quedado solamente a modo mental. Muchas mujeres están a modo mental. ¿Qué significa esto? Veo solo lo superficial. Y la invitación un poco de lo que nosotros hacemos es desde adentro hacia afuera. Encontrarme yo conmigo, desde mi esencia, desde mi propósito de vida, desde mi para qué estoy, con todas estas disciplinas que venimos hablando, desde un abordaje sumamente interdisciplinario, encontrarme, porque si no siempre voy a estar pegada a lo externo.
siempre voy a estar buscando algo afuera porque no encuentro qué hay adentro mío. Y no sé si escucharon alguna vez que dice que la salida es hacia adentro, ¿no? Entonces, claro. Bueno, eso empieza un por poco, uno mismo, digamos, ¿no? Así es. Son ideales que no Ser, existen, aparte, ¿no? Buscando ideales que no existen. Así es. Bueno, pero querido, también tiene que ver sí. con una cuestión cultural machista, ¿no? Que por ahí las mujeres siempre trabajaron denigrándola, una serie de cosas, y ahora la mujer está evolucionando en eso, ¿no? Y con toda esta herramienta es bueno. Sí, yo creo que las mujeres, lo que sí, y aprovecho este espacio para invitarlas a todas las mujeres, que está buenísimo que nos lideremos y que lideremos, pero desde un lugar, yo creo que la verdadera revolución de la mujer es la revolución del amor. Ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta, no me llamen para la guerra, llámenme para la paz. O sea, el no hacer el reclamo desde las heridas viejas, desde lo que no pudo ser, desde cuestiones que realmente nos llevan a pararnos desde un lugar de resentimiento, y como estamos desde el resentimiento, vamos a la lucha. A la violencia. ¿Y qué trae la lucha? Trabajo. Claro, nada bueno puede traer desde una lucha, la misma palabra lo dice. Entonces un poco la invitación es esa, ¿no? Integrarnos y transformarnos desde ese lugar, encontrar nuestra verdadera esencia. Liderazgo transformacional para la mujer. Así es. Así se llama, ¿no? Así se llama, que está avalado por el programa Empiezo por mí, porque también se ha instalado un poco el concepto de que si pensábamos primero en nosotros éramos egoístas, éramos malas mamás, malas esposas. La culpa. La culpa, cómo nos han trabajado, nos han impuesto la culpa durante años, siglos. Entonces, bueno, empezar a desterrar esos mitos, esos viejos paradigmas que no son sanos y que nos han llevado de pronto hoy a estar en un lugar donde hay mucha dicotomía, estamos muy desfasadas, pero bueno, hay obviamente una esperanza de decir... Es un proceso, creo, que Es lleva un tiempo. proceso. Y lo importante de todo en cuanto a las mujeres, aprender a sostenernos. Esto que hablamos de la competencia recién. Sí. Dejar de vernos como competencia las mujeres. Yo creo que cuando entendamos, hay un concepto que se está instalando mucho que se llama sororidad. Entonces cuando empezamos a realmente a pararnos desde la sororidad, no nos para nadie. Porque de eso se trata. Cuando nos empezamos a sostener como mujeres. Así es. De igual a igual, ¿no? De igual a igual, más allá de las diferencias de opiniones, cultura, religión, partido político. Parece que casualmente que somos totalmente distintos, ¿no? En la manera de pensar, la manera de ver, Sí. la manera de interpretar o de descodificar cierta información. Tanto el hombre como la mujer. Pero sí es bueno esto, entender que van de igual a igual y que se puede llegar a un punto, ¿no? A un horizonte caminando juntos, ¿no? Sí, estoy convencida de que sí, que estamos para complementarnos, porque potenciamos tanto estando juntos, hombres y mujeres, y tirando para el mismo lado. Nos empoderamos muchísimo cuando está el hombre sano y la mujer sana, y cuando me refiero a estar sanos, me refiero a esto de haberse encontrado con ellos mismos, el ser, de entender que el juicio, el juzgar al otro no nos lleva a ningún lado, que es nada más y nada menos que como estoy viendo yo el mundo, ¿no? Habla de mí en realidad. Es una proyección. Exacto. Esta frase que tanto, bueno, se puso un poco de moda cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. El juzgar, el dedo, el criticar, digo, qué realidad que se te presenta al frente que uno mismo, los errores que se está reflejando, ¿no? Claramente, sí. Igual el juicio cambia cuando cambia quien lo emite. Claro. Cuando la persona que está emitiendo un juicio cambia y se empieza a dar cuenta de un montón de cosas, cambia su juicio porque cambia su manera de ver el mundo. ¿Y el entorno cambia? Si de pronto empieza a cambiar sus pensamientos, su forma de ser, el entorno de la vida, dice, ¿pero qué pasa? ¿Es como algo mágico? Sucede la magia, digo yo. Sí. Es decir, empezar a transformarse uno mismo, incluso la forma de pensar, la forma de actuar. ¿Cómo cambia hasta el mismo ser que lo tenía enfrente y que era como una competencia, como recién nombraste, o no tenía una empatía o no se llevaban bien, empieza a cambiar hasta la actitud, ¿no?
Sucede que nosotros decimos que postulamos que lo que proyectamos en el mundo es lo que estamos proyectando en nuestro interior. Y si nuestro interior está sano, está bien, nos amamos, nos abrazamos, nos aceptamos, honramos nuestra vida con sus errores, con sus aciertos, honramos nuestros antepasados porque hicieron lo mejor que pudieron para que estemos aquí, que también se trata de eso, empecemos a proyectar el mundo desde ese lugar. Entonces hay una frase que también nos acompaña mucho, que es cambio yo, cambia el mundo, ¿no? Y traemos a colación esto que traes, de que sí, cambia el entorno, pero porque vos cambiaste. Entonces lo ves de acuerdo a la proyección de tu interior. Ana, qué bueno que genera este espacio, ¿cierto? Totalmente. Alquimia, quiero que me cuentes cómo nace este proyecto. Bueno, Alquimia en realidad es un sueño mío cuando certifiqué como coach, dentro de las competencias que nos piden, es poder crear nuestra propia visión, declarar nuestro propósito para el mundo. Nosotros trabajamos mucho el ser servicio y contribución para el mundo cuando hacemos la carrera profesional, trabajamos mucho desde ese lugar. Y así en esa declaración dije, bueno, si bien es utópico decir que voy a cambiar el mundo, yo declaro generar alquimia en cada espacio o pedacito del mundo en el que me toque estar. Una semilla, ¿no? Una semilla, así es. Alquimia en un primer momento iba a nacer en Córdoba y dije, ¿por qué siempre en las capitales y no en el interior? ¿Por qué quitarles esta oportunidad de poder adquirir herramientas interdisciplinarias y innovadoras y que realmente generan un cambio? Y por ahí la gente del interior siempre tiene que estar viajando a las grandes capitales a recibir este tipo de formación. Si no, a distancia, ¿viste? O a distancia. Está bien, a distancia. ¿Por qué no generar un espacio aquí en Río Tercero? Así es. Así que bueno, con esa intención es que se abrió acá en Río Tercero. Capacitaciones, cursos, formaciones. Bueno, contame un poco. Bueno, estamos con la diplomatura en liderazgo político y organizacional. Bien. Estamos con la diplo en PNL. Estamos con Sí, desarrollarlo aunque sea de manera breve, ¿qué sería liderazgo político? Liderazgo político y organizacional también nace de una necesidad, todo nace a partir de necesidad y de conversaciones en donde de pronto hay muchas competencias técnicas, pero faltan las competencias blandas que llamamos nosotros, que es el aprender a ser líder, si bien todos somos líder porque todos influimos en alguna manera, tanto en nuestra propia vida como en la vida de los demás, pero si no estamos influyendo de manera positiva, no se generan espacios positivos. Entonces, desde ese lugar es que dijimos, bueno, empecemos a otorgar este tipo de herramientas a estos espacios tan duros, por así decirlos, por ahí muy teñidos inclusive del mismo bagaje lingüístico, un mismo accionar, y de pronto el vecino también quiere ver y escuchar otro tipo de manera de ser, de dirigentes, de maneras de ser, de jefes. Hoy estadísticamente nos cuentan de que los empleados no renuncian a sus trabajos sino a los malos jefes. Entonces, qué importante. Qué importante eso, tener tipo de herramientas, saber gestionar y saber liderar. Exactamente. ¿No? Esto está, el curso está orientado entonces a políticos y a jefe, básicamente. Está orientado a todos aquellos que tengan personas a cargo y a todos aquellos que de algún punto quieran adquirir herramientas de autoliderazgo, porque todo el tiempo estamos liderando. ¿Un empleado puede ser un líder? Totalmente. Bien. Porque influye mucho en su espacio, en su oficina, con sus conversaciones, en la manera en la que se relaciona con sus compañeros, el clima laboral, el sentido de pertenencia. Así que es para todos. En nuestra casa, nosotros tenemos que liderar, el papá y la mamá tenemos que liderar. Entonces, el día a día, ¿no? Exacto. Si bien es muy puntual para políticos y organizaciones, puede ir también Doña Rosa y que le va a encantar. Le va a encantar. Sí. Diplomatura en PNL, Programación Neurolingüística. ¿A quién está apuntado? A todos aquellos que quieran colocar sus conversaciones en nuevos umbrales de posibilidad para la obtención de resultados extraordinarios. ¿Vendedores?
Sí, docentes, totalmente. personas que estén constantemente con el público, en relación del público, puede ser. Sí, totalmente. Sí, todas La esas PNL, cosas. programación neurolingüística, es una herramienta que sirve para la educación, por eso te he nombrado docentes. Sí, sirve para la Puede ser. educación, sirve para el deporte. Para el deporte, sirve bien. porque trabajas mucho las conversaciones limitantes. Entonces, a partir de ahí vos podés generar un mundo nuevo completamente para las personas que trabajen desde este lugar. El deportista que pronto dice, no voy a llegar nunca a ser Messi, ¿por qué no? O sea, sé vos con competencias que tiene de pronto él, o llegás cerca, o hacé el intento, sé mejor. La motivación es a corto plazo, pero una buena programación neurolingüística te hace surgir a lo largo del tiempo que Se querés. sostiene en el tiempo. Se sostiene, ¿verdad? Y si lo generás como hábito, ¿no? También esto que hablábamos de crear las redes Generar, neuronales, bien, de que generar quede y se hábitos. pueda sostener en el tiempo. Sí, Bien. sí. También sirve puede ser para modificar patrones mentales en la adicción. Sí, también. Sí. Son Entonces- trabajos más específicos. Es Sí. más específico, pero sí, se trabaja inclusive hasta casos de enfermedades que muchas se desprenden por cuestiones emocionales. Entonces se trabaja, bueno, desde dónde viene esta conversación que de pronto se manifiesta de esta manera a través del cuerpo. Entonces trabajamos ese estímulo que lo despierta a través de técnicas de la PNL. ¿Qué otro tipo de curso de capacitación? Y estamos, todavía no comenzamos, pero estamos con coaching ontológico profesional, estamos desarrollando otras diplomaturas muy buenas que tienen que ver con inteligencia emocional, que tienen que ver con liderazgo en el deporte. Ah, qué bueno. Sí, bastante amplio. Y nos están pidiendo mucho para las aulas, para el área educativo, así que estamos trabajando ahí también para... Se relaciona todo, ¿no es cierto? Todo. Así que todo es importante. Es transversal. Qué bueno. Todo. En el caso de la diplo de liderazgo político y organizacional, tenés todas las disciplinas en una misma diplomatura. Ves el abordaje desde las neurociencias, desde PNL, desde coaching, desde inteligencia emocional, desde oratoria, porque somos especialistas también en oratoria. Claro, qué bueno. Así que Aquellas está personas muy- que tienen miedo o pánico escénico también. También. Es bueno la Así programación es. neurolingüística, ¿no? Así E incluso es. algunos docentes que dan este tipo de técnicas, ¿sí? No trabajan, es decir, la oratoria, trabajan justamente con esa técnica, ¿no? Así es. Programación neurolingüística. Sí. Es la manera de romper eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo la diplomatura? La diplomatura de liderazgo político y organizacional son 7 módulos, la de PNL son 6 y la de liderazgo transformacional para la mujer son 6 módulos, o sea, son 6 meses. Las personas que estén interesadas, ¿se pueden inscribir, anotarse? Todavía están a ¿Algún teléfono, tiempo. alguna dirección? Sí, bueno, 351-70-28-303. A ese número de teléfono nos pueden escribir, nos pueden seguir a través de las redes, Instagram, Facebook, @alquimia consultora, ahí también van a tener toda la información. Y si no, bueno, nuestro mail alquimia.asesora.consultora@gmail.com. Muy bien. Bueno, muy interesante. Muy interesante. Hay mucho para hablar. Hay mucho, sí, es Esto, apenas... digamos, en general hemos hablado, ¿no? Exacto. Lo bueno que las neurociencias y cómo se relaciona todo, ¿no? Inteligencia emocional, programación neurolingüística, y digo que está bueno crear. Lo necesitamos espacios. todo en realidad. Sí, Sí, sí. yo siempre considero y digo de que más independientemente de la profesión que siga cada uno de su actividad, yo creo que estas formaciones todos tendríamos que tomarlas en donde sea, en alquimia o no, pero que... Hablaste de profesionales, bueno destacar eso, aquellas personas que son profesionales de pronto dicen, ah no, pero mi profesión, yo soy arquitecto, pero ¿para qué me va a servir esto? Y todo sirve, ¿no? Claramente, Tiene que ver con la oratoria, programación neurolingüística. totalmente. En el caso de los vendedores, fundamental para los vendedores porque Sí. esto es una herramienta válida y que sirve, ¿no? Sí, comprender cómo piensa el cerebro del comprador. Y sí, Casi mágico. Es va, claro. hablar a la mente y no a la gente. Exactamente, así es. Bueno, Claudia, gracias por venir, gracias por estar. Gracias a ustedes por la Y invitación. bueno, seguir con este espacio, ¿no es cierto? Muy bien. Muchas Gracias, gracias. Gracias. Continuamos con el programa, ya vemos.
En mi juventud no fui un puntero político. Me dediqué a estudiar medicina para formarme y atender y cuidar a la comunidad. Esto es lo que vengo a ofrecerte. Capacidad de trabajo, compromiso, responsabilidad para tratar de resolver tus problemas. El que tenés con la vivienda, con la inseguridad, con la falta de trabajo, con la salud. Pienso estar dispuesto las 24 horas, como es mi ADN de médico, para protegerte y cuidarte. Con tu apoyo y el de todos, vamos a transformar a Río Tercero. El 2 de junio, acompáñanos. Vamos todos juntos para poder. Juan Pablo Peironi, intendente. El 2 de junio, Botaca Cicero 3. Todos por Río Tercero. Si querés aprender a dibujar, en 8 horas te convertís en un gran artista. Retratos, caricaturas, historietas, creación de personajes. Dale, animate a aprender a dibujar. En taller de dibujo para adultos. Roche Humor. Son cupos limitados. Reserva tu lugar a este número de teléfono: 155 79 690. Garibaldi 36, Galería Huizócar, local 8. Trae lápiz y papel y te convertirás en un gran artista. Llegó la temporada otoño-invierno y Antonio Piubela y los PP la recibieron con toda la moda. Visita las vidrieras en el Paseo Shopping. Antonio Calzado para hombres. Piubela Calzados y carteras para damas y jovencitas. Y los PP para niños. Todos en el Paseo Shopping. Las mejores marcas y calidad. Visita sus vidrieras. Seguimos con Café entre Amigos y le damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Peironi. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Bien? Muy bien, muy buenas noches, un gusto como siempre. ¿Todo bien, doctor? Sí, muy bien. La verdad que un día duro de trabajo en la clínica, con muchos casos, muchos pacientes, y disfrutando de la medicina. Está bien. Bien, vamos a ver el corazón de los niños y jóvenes. ¿Cómo afecta? Siempre se habla del corazón de la gente grande, ¿no? Sí, la verdad que es un mundo el corazón de los niños, es la famosa cardiología pediátrica. Y sinceramente es la cardiología pediátrica un campo que no todos los médicos se quieren dedicar, porque para hacer cardiología pediátrica hay que saber, no se puede improvisar en un diagnóstico en el niño. Uno en el adulto por ahí a un diagnóstico puede quedar con alguna duda mínima, quizás se pueden corregir con el correr de los meses, pero en un niño un error en un diagnóstico de una cardiopatía al nacer le puede costar la vida. Entonces hay pocos profesionales que, no por eso, ¿no es cierto?, sino porque en un campo de por sí hay poca casuística en cuanto a pacientes. Imagínense que en cardiopatías congénitas, o sea, defectos cardíacos, nacen 8 de cada 1000 niños. Y de esos 8, 6 son cardiopatías simples, que se resuelven con pequeñas cosas, y solo 2 o 3 son cardiopatías complejas, que necesitan terapéutica como cirugía o dispositivos para resolverlo. Con lo cual, es un campo que tiene poca cantidad de pacientes, la cardiología pediátrica, pero, así como existen las cardiopatías congénitas, complejas y que necesitan terapéuticas, hay como un cuco que tiene que ver con el famoso soplo cardíaco, que eso sí demanda mucha consulta y que estamos acostumbrados, quienes nos dedicamos a la cardiología pediátrica, además de adulto, a diariamente tener que examinar en el consultorio por diagnóstico del famoso soplo cardíaco, que cuando a un padre le dicen que su hijo tiene un soplo, parece que le dijeron que tiene cáncer. ¿Y qué significa un soplo cardíaco? Un soplo es un ruidito que produce la sangre habitualmente cuando frota con estructuras cardíacas y son audibles por el estetoscopio, que es el aparatito que nosotros le colocamos
en el pechito a los pacientes para escuchar su corazón. Habitualmente hay dos ruidos que corresponden a los cierres de los dos grupos de válvulas que están en la cavidad cardíaca, que son las que dividen los aurículas de los ventrículos, que son la válvula mitral y la tricúspide, que es un ruido, y el otro ruido es cuando cierran las válvulas de la arteria aorta y de la arteria pulmonar. Se llama R1 y R2. El corazón se escucha tum, 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 tum. Y algunas veces puede aparecer en el medio de estos dos ruidos otro ruido agregado que se llama soplo. Es decir, tum, shu, tum, tum, shu, tum. Eso es un soplo. Ese soplo, en general en los niños, es de carácter benigno, o sea, no conlleva ningún tipo de patología asociada. El 40% de los chicos que nacen con soplos, nacen con estos ruiditos. ¿Por qué? Porque los corazones de los niños son más elásticos, entonces generan mayor dinamismo en la contracción y las velocidades de la sangre dentro del corazón y de las arterias están aumentadas. Por lo cual, una estructura semirrígida, como son arterias o corazón, velocidades más altas, al frotar contra las paredes, emiten un ruidito que se percibe como soplo. Como les digo, más del 95% de estos soplos que nosotros escuchamos, que como recién les dije, el 40% de los chicos tienen soplo, o sea, al nacer la mitad de los chicos tienen un soplito, claro. Es normal que tengan un soplito. Que ni nos enteramos los papás. No, muchos ni se enteran. Claro. Y el buen cardiologopediatra lo escucha y ni le dice nada a los padres, para no asustarlos, porque el padre, en serio, soplo. Claro, sí, ya es. Si no, le voy a entrar a mi hijo en el corazón y ya empiezan a buscar al cardiologopediatra para que les haga un ecodoppler y les diga si ese soplo obedece a una cardiopatía. Y en general nunca obedece a una cardiopatía. No nunca, sino la menos de las veces. Entonces ese ruidito hay que saber interpretarlo. En general, un soplo habitual para decir que es benigno tiene determinadas características. Baja intensidad, o sea, es un ruidito, a ver, si lo quieren interpretar de esta forma, tum, sh, tum, tum, sh, tum. Es un soplo benigno. Ahora, si el ruido es tum, ru, tum, claro. O sea, el ruido es mucho más intenso, tiene determinadas características, ahí sí hay que evaluar el porqué de ese soplo y si tiene alguna relación con la cardiopatía estructural, que hay muchas cardiopatías. Son defectos que están presentes en la pancita de las mamás, y cuando el bebé nace, lo hace ya con esta cardiopatía estructural, que tiene que ver con el desarrollo embriológico del corazón en la panza de la madre. Entonces, algunos corazoncitos muy poquitos, gaseosos, 8 de cada 1000, no se desarrollan bien y nacen los bebés, en consecuencia de esto, con un pequeño defecto, que es un sinnúmero de cardiopatías, cuya más frecuente es la comunicación interventricular, que es un agujerito en el tabique que divide los dos ventrículos. Un pequeño agujerito que no termina de cerrarse, entonces el bebé nace con una comunicación interventricular. Ese agujerito puede estar no entre los dos ventrículos, sino entre las dos aurículas. Se llama comunicación interauricular. Puede ocurrir que un pequeño tubito que comunica la arteria aorta con la arteria pulmonar, porque ustedes saben que los pulmoncitos del bebé en realidad es la placenta de la madre, por lo tanto los pulmoncitos en la panza no funcionan. Claro. Quien perfunde al bebé es la placenta, por lo tanto no pasa sangre a los pulmones. Entonces hay un conductillo que une la aorta con la arteria pulmonar para evitar el paso a los pulmones que no están desarrollados. Ese conductillo cuando uno nace se cierra solo. En algunos casos no se cierra y queda permeable. Se llama ductus arterioso sistémico, ductus arterioso permeable. Entonces, algunas veces, en algunos pacientes no se termina de cerrar y hay que cerrarlo antes por cirugía, ahora lo cerramos con un coil, que es como un resortito que se coloca desde la piernita. Entonces tenemos... ¿Eso desde el momento que el bebé nace? No, hay que esperar en general que el bebé crezca. Mientras más peso tenga, más fácil el procedimiento, y si no le genera ningún trastorno hemodinámico, ningún trastorno en el funcionamiento del corazón, se puede esperar hasta que crezca y después lo cerramos en un ratito. ¿Hasta que crezca cuánto tiempo? Por lo menos a veces hasta que llega la edad escolar al primer año. Ah, grandecito. ¿El soplo común tiene cura? El soplo común habitualmente cuando pierde elasticidad del corazón y pierde fuerza porque se va tornando más rígido a medida que crecemos, pierde velocidad la sangre y el soplo va desapareciendo. O sea, desaparece de ser más intenso, más chiquito, al final ya no escuchas más ningún soplo. Eso es la mayoría de las veces, que es la desaparición del soplo. Pero bueno, algunas veces tenemos la mala suerte, porque es una cuestión que tiene que ver con Dios, no hay nada que designe qué paciente va a tener una cardiopatía congénita o no. Hay algunas cositas que pueden tener relación, hay enfermedades cuyas madres presentan que
que heredan cardiopatías, por ejemplo la rubiola, por ejemplo algunas patologías genéticas, el nacimiento de las trisomías. O sea, que la mamá se enferme de rubiola. Por ejemplo, eso conlleva riesgo de tener una cardiopatía congénita. Que el bebé nazca con una trisomía, sea un síndrome de Down o alguno de los síndromes asociados, en general está asociado con cardiopatía. El Down es muy frecuente que tenga comunicación interauricular, por ejemplo. Y hay otras patologías que son más complejas, que no la pena, porque son raras y no las van a entender, que pueden tener más relación con la prevalencia de cardiopatía. Entonces, en general, como le dije, 8 de cada 1000 nacen, de esos 8, 4 o 5 son cardiopatías simples. Algunas se resuelven solas, puede cerrarse una comunicación entre los dos ventrículos, se puede cerrar sola, una comunicación entre las dos aurículas se puede cerrar solo. Los ductus es muy raro que se cierren solos, pero hay algunos casos de cierre espontáneo, los menos, pero también puede ocurrir. Y después otras necesitan que les resolvamos, ya sea por cirugía, o sea que le pongamos un parche a estos agujeritos, que agrandemos algunos orificios que están chiquitos, que son las estenosis valvulares, o que le coloquemos dispositivos para el cierre posterior, como es el caso del ducto con un coil, que es un resortito que se pone en la pierna, vos lo pones en el medio del tubito que te expliqué, y solo el organismo forma un coágulo y lo tapa. Entonces no hay que operarlo. Hace años atrás a los ductos los operamos, los cortábamos, nos poníamos un hilito de un lado, un hilito del otro, estábamos bien, se cortaba el medio y se cerraba el ducto. Pero bueno, hoy tenemos, hoy de verdad que tenemos un manejo de la cardiopatía congénita de la resolución extraordinaria. Hoy se ha avanzado. 6 meses pusimos la válvula, en realidad lo puso mi hermano, nosotros yo hago la parte de eco transesofágico, que es el seguimiento de la colocación del eco por la boca, él las coloca. Entonces se coloca una válvula pulmonar, o sea, se colocan válvulas en el corazón de los bebés. Imagínense que parece ciencia ficción, pero antes había que operar al paciente, parar el corazón, buscar el lugar, implantar una válvula. Ahora se colocan desde el pie las válvulas, se llevan al lugar, se insuflan, cuando expanden, se superponen a la válvula que está enferma, con lo cual en un procedimiento que no dura más de 1 hora se colocan válvulas nuevas. Es decir, esto es un desarrollo que hace muchos años que se viene haciendo. Las comunicaciones interauriculares se cierran con dispositivos que se llaman Amplacer, son como paragüitas que se ponen desde la pierna en el lugar donde está el orificio, son como 2 hostias superpuestas y en el medio tienen un nexo de unión, entonces se la ajustan y hacen ¡pum! Y se cierran solas. Entonces involucran los 2 rings, que se llaman los bordes, tanto en la comunicación interventricular como en la interauricular. Entonces es un procedimiento también que al niño se lo coloca a la mañana y a la tarde se está yendo a su casa. Doctor, ¿y eso disminuye el porcentaje de riesgo, supongo? Muchísimo. Imagínate una cirugía, claro, a un procedimiento hemodinámico, que es una anestesia de 1 horita, sin apertura de tórax, sin parada cardíaca. ¿Y hoy por hoy cuándo se abre el tórax? Y hay algunas patologías que no se pueden resolver por hemodinámica. Por ejemplo, cuando nacen lo que se llaman corazones isquémicos hipoplásicos, son corazones que nacen con un solo ventrículo. Entonces tenés que hacerle determinadas modificaciones al flujo sanguíneo y unir arterias con venas que se llaman Glenn, Blake, que son dispositivos, ahí se te va a recortar, unir con bypass para que el flujo se adecue a un corazón con un solo ventrículo, ahí necesita cirugía. Hay coartaciones de aorta, que es la falta de desarrollo de la aorta cuando desciende después de salir del corazón, que en algunos casos se puede poner un dispositivo que se llama stent, lo distiende y abre la luz, y otras veces no se puede porque es muy rígido, porque es muy chico, por lo que sea, hay que operarlo, entonces se pone un parche de Dacron y se agranda. Es decir, algunas cardiopatías todavía necesitan la cirugía, pero cada vez, gracias a Dios, son menos, como pasó con la cirugía cardíaca de las arterias del corazón de los adultos. Antes se operaba a todo el mundo cuando había estenosis de las arterias del corazón. Ahora, cada vez menos, el stent y la angioplastia fue superando a las indicaciones quirúrgicas y hoy hay mucho más angioplastia y colocación de stent con drogas, todo lo que tiene que ver con esto, que la cirugía con el bypass, que hay que parar el corazón, sacar una vena safena, hacer un bypass. O sea, hoy la medicina realmente... tremendo. Si vos me preguntás de hace 20 años, 25, 28, yo me recibí ahora, la verdad que es increíble el avance que tenemos. El problema es el costo de las cosas, ¿no? Ese es el problema. Está bien. Los jóvenes, ¿qué tipo de patología cardíaca pueden tener? Mira, la muerte súbita en los jóvenes obedece siempre a una cardiopatía. Nadie se muere porque sí. ¿Está? Bien. Nadie se muere porque sí. No hay ningún joven sano que se muera. Cuando vos llevas una autopsia, un chico de 20 años que juega al básquet y se murió,
En general pasa en deportistas, ¿puede ser? Sí, porque, pues porque nos enteramos los eventos más. ocurren en situaciones de deporte, en situaciones de estrés. Exceso de consumo de oxígeno, por eso se da ese contexto. A veces no, a veces se dan pacientes jóvenes que no tienen teóricamente ninguna patología y hacen muerte súbita jugando el truco con los amigos. Y esto siempre obedece a una... Lo que pasa es que lo que hay que evaluar siempre es el paciente que está haciendo esfuerzo. El deportista hay que evaluarlo. Al deporte hay que evaluarlo con un ecodoppler. Hay que ver el corazón. Hay dos cardiopatías que son las más frecuentes, que una se llama miocardiopatía hipertrófica, que es el nacimiento con las paredes del corazón extremadamente grueso. Así murió un basquetbolista nuevo, Río Frío. ¿Se acuerdan? Jugando al básquet, Río Frío, estaba en la cancha y cayó muerto. Y esto tiene que ver con un engrosamiento genético de las paredes del corazón que hacen que se predisponga en forma significativa a la muerte súbita y la muerte espontánea. ¿Por qué se mueren? Porque hacen arritmia ventricular. El corazón empieza a hacer arritmia, empieza a hacer latidos anormales rápidos, de 150, 180, 200 latidos, que lo llevan a la muerte súbita. Entonces, ¿por qué? Porque ese engrosamiento impide la salida de sangre por la aorta. Es tan grueso el músculo que le tapa la salida, el cañito de la salida del ventrículo izquierdo, y hace que el paciente frente a la fuerza no pueda salir sangre, hace una isquemia secundaria, es una falta de irrigación y el paciente se muere en forma súbita. De cualquier manera, ese proceso debe haber llevado años. Para que el corazón se fuese no, el paciente nace con el corazón grueso. Claro, desde siempre. O sea, desde un bebé le haces un ecodoppler al año de vida o al mes de vida ya tiene cardiopatía hipertrófica. ¿Es conveniente tener en cuenta si el médico no pide ese tipo de estudios hacérselo al bebé? Mira, la evaluación de pacientes de que hacen deporte por debajo de los 25 años, la ergometría no tiene ninguna validez. Si el paciente tiene un electro normal, o sea, que tiene conducción normal, porque hay también, que podemos hablar en otro programa, malformaciones eléctricas en el corazón, o sea, trastornos del nacimiento, de la conducción de la electricidad del corazón que predisponen a arritmias y a muerte súbita. Básicamente, uno de ellos, el más conocido, se llama el síndrome de Long-Levin, es decir, es un síndrome en el cual el paciente tiene un cablecito operado que hace que la electricidad circule en el corazón por un lugar anormal y eso predispone a la formación de arritmias letales que lo pueden matar al paciente. Entonces, esto hace de que nosotros con un simple electro podamos detectar la presencia o no de estas malformaciones eléctricas en el corazón con un simple electro. Si el electro es normal y voy a hacer un ecodoppler, no tiene miocardiopatía hipertrófica o no tiene afecciones de las válvulas, fundamentalmente la aorta, porque algunos nacen, la aorta tiene 3 cúspides en su origen, 3 valvitas que se abren y se cierran para dejar salir la sangre. Algunos nacen con 2 valvas. Cuando nacen con 2 valvas, se llama aorta bicúspide, tienen mayor prevalencia de eventos vasculares porque esa valva es estenosa, se pone más chiquita, no deja salir la sangre, se torna insuficiente, no cierra bien, entonces refluye la sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo, sin patología asociada a la válvula. O patologías de la válvula mitral, prolapso severo, que son válvulas mucho más redundantes, y patologías que vos detectas con un eco. Entonces, vos tenés 30 años, doctor, yo quiero jugar al rugby, perfecto. Le hacemos un electrocardiograma, lo examinamos primero, vemos cómo está su presión, su examen físico, le hacemos un electro y le hacemos un ecodoppler. O sea, un chequeo fundamental, doctor, ¿no? Aparecen las madres con la hojita, doctor, doctor, me firma la planilla de mi hijo, ¿no? Claro. Señor, Claro, hay que hacer traiga a su hijo, vamos a revisar un poquito, vamos a ver qué tiene. Pero si mi hijo es sano, no. Tiene que dar por bien de su hijo, o sea, cortarlo un ratito, ocultarlo en el estetoscopio. Si hay algo que nos llama la atención, hacerle un electrocardiograma. Muchas veces las evaluaciones terminan con el electro o con el examen físico, ¿no? Claro. Pero a veces no, necesitamos un ecocardiograma, necesitamos ver su corazón, y eso le puede salvar la vida. Yo he diagnosticado miocardiopatía hipertrófica en chicos de 10 años que estaban jugando al rugby, pues, en Córdoba, al rugby, o chicos con origen anómalo de corona derecha, traducido al castellano, ¿qué significa? Significa que cuando está el corazoncito, ¿sí? Nace la aorta. La aorta hace un istmo y baja. Bien. Las primeras arterias que salen de la aorta, las primeras ramas de la aorta, que es la gran arteria que nosotros tenemos, se llaman arterias coronarias, que son 2 arterias, una izquierda y una derecha, que son las que van a nutrir el corazón, el músculo cardíaco, el miocardio. ¿Está? Bien. La izquierda se divide en 2 cuando nace. Una que se llama descendente anterior y otra que se llama circunfleja. Entonces en el corazón tenemos 3 arterias. El origen anómalo, que significa que los dos ostios, o sea, los orígenes de las arterias, en lugar de nacer en esta altura, el de la izquierda nace 3 centímetros más arriba. ¿Está? Hace así y dobla.
Pero como nace más arriba, cuando el corazón de un niño de 8 años se deporta y se contrae rápido, empieza a tirar hacia abajo y como está muy alto el origen de la arteria, se dobla demasiado, hace este angulito. Con lo cual ese angulito extremadamente agudo genera isquemia, genera que no pase la sangre. Entonces el paciente puede hacer una muerte súbita, es como si un chico de 8 años tuviera un infarto. En realidad no tuvo un infarto por una placa de colesterol que le tapó la arteria, sino porque se anguló demasiado en el esfuerzo y no le pasó sangre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Urgente, no en ese momento, pero si uno hace el diagnóstico precoz, nos lleva a cirugía, le saca esa aorta y la baja un poquito y la hacen hacer unos 3 centímetros más abajo, o 2, o lo que necesiten, ¿no es cierto? O sea, son cardiopatías que parecen son las menos, no hay que todo el mundo nace con arterias sí, importante más altas, o miocardiopatías hipertróficas, o sea, el engrosamiento del corazón exagerado, o con aortas bicúspides, o sea, con 2 cúspides en la aorta en lugar de 3, o prolapso severo en la válvula mitral, estas válvulas que son extremadamente elásticas, son los menos. Pero, si sos vos, sos el 100%. Por lo tanto, 10 minutos de perder en un consultorio de un cardiopediatra que haga la evaluación es, yo diría, imprescindible. Y nosotros con eso solo ya le podemos utilizar una actividad física. Y después que vos tenés una determinada edad, 35 años, ahí sí tenés que sumarle la ergometría por protocolo. Para actividad física. Ahora ya sí es distinto. Si vos tengas 30 años y te empezó a doler el pecho, y me consulta el doctor, cuando camino 2 cuadras me duele el pecho, tenés 30 años, hoy la enfermedad de las arterias del corazón ya no es exclusiva de los viejitos de 60 años diabéticos. Claro, puede aparecer antes. Entonces a ese paciente sí le hacemos una ergometría, porque vamos a buscar la presencia de enfermedad en las arterias. Ya es otro el motivo de la ergometría. Pero si es para hacer actividad física, de una prueba de esfuerzo, ves cómo se comporta la presión con el esfuerzo, ves cómo se comporta el corazón, si haces alguna arritmia, el corazón la presenta en el esfuerzo. Es decir, remedias lo mismo que el paciente va a hacer en su actividad deportiva dentro del consultorio y tenés garantía de que no le va a pasar nada mientras la haga afuera. ¿Y la ficha médica es necesario también hacer todo ese tipo de estudios o no? No, la ficha médica para el colegio, con el examen del paciente, la toma de la presión y ver que el crecimiento sea normal es suficiente. Es suficiente. Sí. Lo que mencionaba tiene que ver con esto de que los chicos hacen actividades también. Claro, ¿cierto? sí, que en general todos hacen. Claro, educación física. Así es. En el colegio también hacen actividad física. Sí, lo que pasa es que, a ver, la actividad física del colegio en general es más pasiva, claro, no es tan competitiva. Bien. En general tiene otro estrés de esfuerzo y por eso quizás no esté indicado. Pero sí la evaluación, el médico cuando ve un paciente, le escucha el corazón, le toma la presión, el evalúa, ya tiene una presunción diagnóstica o que es totalmente sano, que no pasa nada, como es lo más común, o que tiene algo que necesita profundizar en el estudio. ¿Qué se recomienda, doctor? Caminar, hacer deporte, no el sedentarismo para el corazón. No, hay un estudio demostrado, que demostró que la actividad física reglada 45 minutos 3 veces por semana así sean niños, no solo para los adultos. Sí, para enfermedad coronaria es para los adultos, hablo de personas más de 40 años. Bien. Pero la actividad física de por sí genera una performance ventricular mucho mejor que el tipo que nunca hizo actividad física, que la persona que no hizo actividad física. Yo veo los corazones de los deportistas y la verdad es un lujo ver un corazón de un deporte en serio, ¿no? Un tipo que entrene por lo menos 2 o 3 horas todos los días, o 2 horas, depende de qué actividad física. O si se ve la diferencia. No, yo veo los corazones, pero veo corazones de personas de 70 años que han hecho actividad física toda tu vida y es un corazón. Aquel que nunca osó hacer ningún esfuerzo físico para mejorar su capacidad aeróbica son otros corazones. Yo por ejemplo digo, no puedo entender por qué la gente no hace actividad física. Si vieran cómo son los corazones de los deportistas, porque no lo ven. Porque no lo ven. Yo he visto corazones de deportistas de alta élite, acá de tercero, que hoy viven en Brasil, tipo triatlonistas, campeones internacionales, que los he seguido, o ciclistas, que veo muchos estudios en los pacientes ciclistas de la zona. El corazón es increíble, las frecuencias son de 30 latidos por minuto, las presiones son súper bajas, cada latido eyecta casi 3 o 4 veces más que lo que eyecta un corazón de personas que no hacen deporte. Un corazón normal eyecta más o menos en cada latido 100 mililitros, o sea, un tercio de un vaso de agua. Eso es lo que los corazones de ellos tienen menos frecuencia, pero cada contracción llega a eyectar casi hasta 400, 500 mililitros por eyección. Son unas bombas increíbles, porque aparte se agrandan los corazones, se tornan esféricos, se tornan más gruesos, pero una hipertrofia buena, ¿sí? O sea, una hipertrofia, un engrosamiento, no es como les dije recién, hipertrofia del corazón que lleva a la muerte súbita, todo lo contrario, es una hipertrofia fisiológica, donde las fibras
sufren un mecanismo que se llama hiperplasia, una hipertrofia, entonces el corazón tiene una fuerza increíble. No, el corazón de los deportistas, que es otro corazón, y está visto que los deportistas tienen menos ACV, menos infarto cardíaco, menos diálisis, menos daño muscular periférico. O sea, que crece como un músculo, sería. Claro, sí, esto es así. O sea, la hipertrofia fisiológica, es más, vos dejás de hacer deporte, le haces un eco al año y el corazón volvió, lamentablemente se retorna a su basal muy rápido. Vos dejás de hacer deporte y al poquito tiempo el corazón es igual que el fisioculturista, el tipo que hace pesas. Claro, vos haces pesas, estás hipertrofiado, vos dejaste el gimnasio, ¿cuánto? Un mes. Yo te miraba al espejo y decía, pero ¿cómo sí? Lo dejas 2 meses y a los 3 meses ya soy el mismo que antes de empezar el gimnasio. Depende mucho, tiene efecto causal a corto plazo el entrenamiento. Lamentablemente es así. Por supuesto, hablo de cosas extremas, digo, el corazón, estoy hablando de hace 60 años, no es lo mismo ver un corazón de un deportista que entrenó 40 años que una persona que nunca entrenó. Y eso se sostiene en el tiempo. Eso sí. Eso sí se sostiene. Sí, bien, totalmente. Bueno, doctor. A cuidar el corazón. A cuidar. Así es, a cuidar el corazón. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Continuamos con el programa, ya veremos. Abrimos este bloque que está dedicado a la literatura. Vamos a hablar de libros, vamos a ver cuáles son las propuestas que tiene librería Elsa Ginés para esta semana. Regale imaginación, regale conocimiento, regale cultura, regale un libro. ¿Qué es la política? De Hannah Arendt. Este libro contiene su pensamiento político entramado en un puñado de fragmentos. La consolidación del movimiento nazi en Alemania y el consecuente surgimiento del totalitarismo. ¿Y ahora qué? De Axel Kicillof. En este libro el autor expone y argumenta sus ideas políticas y mira al país de manera crítica. Lo hace en diálogo con periodistas incisivos y nada complacientes. Y salta a la grieta en un diálogo agudo y desopilante. Una historia del peronismo de Pedro Saborido. La ingeniería del autor le da una vuelta de tuerca a la extensa estética del peronismo. Los relatos echan raíz en la mística popular. La sociedad cómplice de José Luis Espert. Este libro es un ensayo sin anestesia que analiza a la Argentina que se esconde detrás de las ideas falsas que nos sirven de excusa para no avanzar y reconocer los problemas reales. Yo acuso, de Margarita Stolbizer. Así declara, sin concesiones y sin vueltas. Es un trabajo de investigación que lleva adelante con el fin de llevar al banquillo al kirchnerismo. Contra la corrupción, de Graciela Ocaña, pone la lupa en las entrañas del poder y arremete contra diferentes figuras políticas, con el propósito de cuidar el patrimonio del Estado. Todos estos títulos y muchos más los encontrás en librería Elsa Ginés, San Martín 35, Río Tercero. Llegamos al final del programa de Café Entre Amigos. Mucha información esta noche, Ale. La verdad que sí, fue muy bueno, digo, la información, como recién mencionaste, en esto de las neurociencias, ¿no? Neurociencias y el corazón. El corazón también. Está todo relacionado, ¿no? Sí, está todo relacionado, así que hay que prestar atención. Y esto es bueno, ¿no? Generar estos espacios donde se hablan estos tipos de temas, que es sumamente de interés general, ¿no? Así es. ¿Nos vamos? Nos vamos. Buen fin de semana para todos. Chao. La tarde está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar: llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café Entre Amigos. La 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 la.